Hola, bienvenidos a nuestra presentación de las fuentes que utilizamos. A través de la grabación de pantalla mostraremos las fuentes utilizadas y explicaremos el por qué cada libro, cada espacio al que consultamos fue seleccionado para sustentar nuestra investigación. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Castro Tello, María Guadalupe Garnica Cortés y María Fernanda González. A través de la grabación de pantalla no solamente mostraremos las páginas, los documentos que consultamos, sino que explicaremos los motivos de selección de cada documento, por qué lo elegimos y el cómo nos ayudó a sustentar nuestra investigación. También mostraremos como el proceso de selección de las fuentes y pues se irá explicando a lo largo de la grabación de la pantalla la importancia y la información más importante y que nos ayudó a comprender el perfil, la competencia, las áreas de mejora y los retos y el contexto que rodean al estudiante del siglo XXI, que es el estudiante actual. Iniciamos consultando este documento que se llama Los retos de la educación del siglo XXI, desafíos y oportunidades. Lo escogimos porque ofrece un panorama amplio sobre los principales cambios que atraviesa la educación contemporánea. Habla de la transformación digital, la alfabetización tecnológica, la inclusión, la equidad y la actualización docente. Temas esenciales para entender cómo se forma el estudiante actualmente. Consideramos que es una fase sólida que contextualiza el entorno educativo del siglo XXI y nos permite comprender cómo estos retos modifican las formas de aprender. El siguiente libro que elegimos es La estructura de competencias del siglo XXI en el ámbito educativo. Nosotros lo elegimos ya que esto profundiza el concepto de competencias en el siglo XXI. También ahí nos explica cuáles son los factores personales que influyen en el desarrollo. También ahí encontramos información sobre habilidades como la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico, y también a cómo resolver problemas, ya que pues esto es muy indispensable para estas competencias que ahora tienen los estudiantes del siglo XXI. El siguiente libro que escogimos se llama Mirada sobre la educación en Latinoamérica. Bueno, pues más que nada escogimos este libro porque nos llamó la atención el capítulo 3, ya que pues este capítulo nos habla sobre las competencias claves desde una perspectiva internacional. Nos incluye orientaciones sobre el currículum, la evaluación y la formación docente. Decidimos incluirlo porque ayuda al entender cómo se aplicarán estas competencias en los sistemas educativos y cómo es que se espera que los estudiantes desarrollen estas habilidades desde un enfoque global y actualizado. De este libro pues también nos llamó la atención esta parte que dice el papel de la escuela, el perfil del alumno y las competencias. En este apartado se nos muestra un cuadro donde vienen conceptos de competencia. Ya aquí nos muestra varios. Y para profundizar un poco más esta investigación, buscamos videos, y en este es muy interesante ya que nos habla sobre cómo es el estudiante del siglo XXI. Y también pues este video nos explica de manera clara cada una de las características del estudiante contemporáneo, ya que es autónomo, digital, también colaborativo y capaz de adaptarse a nuevos desafíos. También se eligió este video porque refuerza como visualmente toda la teoría revisada en los textos y presenta ejemplos concretos, fáciles y comportamientos que se deben poseer como un estudiante de hoy en día. También como su lenguaje sencillo de este video nos permitió complementar más la información que ya teníamos previamente, hacerla más accesible, pero es un video muy interesante ya que nos habla sobre cómo están los estudiantes ahora en el siglo XXI.
En esta parte nos menciona como el desarrollo de la creatividad, la innovación, que es importante también porque ahora los alumnos, los estudiantes del siglo XXI lo viven, en innovar, en tener más creatividad para hacer sus trabajos. Todo esto menciona este video. Y lo que se nos hizo muy interesante este video es este cuadro comparativo, ya que aquí muestra como el estudiante del siglo XXI, sus características y las características del estudiante tradicional, ya que pues ahorita pues vemos que los estudiantes del siglo XXI pues tenemos más facilidad, ya que contamos con nuevas tecnologías que a lo mejor antes en lo tradicional no se vivían o no se tenían. Y ya de igual manera aquí pues pone unos ejemplos de lo que mismo que habla todo el video, de cómo es el estudiante ahora. Lo siguiente que encontramos o que nos llamó la atención fue este video, que se llama ¿Cuáles son los retos del siglo XXI en la educación? Ya que aquí pues se le está haciendo una entrevista a un especialista, el cual pues aborda problemáticas reales como la brecha digital, la desigualdad social y las necesidades de innovar en los métodos de enseñanza. Pues esto nos pareció muy interesante, ya que pues aquí lo aborda desde una forma real. Pues en esta perspectiva que él nos da nos permitió conectar la teoría con situaciones actuales y reales. Aquí pues se nos habla de diferentes casos que pues son reales. Aquí nos muestra cómo estos desafíos afectan directamente al estudiante y a su proceso formativo. Pues eso fue lo que nos llamó más que nada la atención, de que aquí lo aborda en la vida real, en cómo pues estos problemas nos afectan a los estudiantes o cuáles son los retos que llevamos a cabo pues día con día, ya que en los anteriores documentos ahí nada más se nos hablaba simplemente como de los desafíos y aquí nos lo están abordando pues de una forma distinta, lo están llevando como a la vida real y fue lo que pues algo que más nos llamó la atención. Gracias a esta entrevista pudimos como relacionar todo lo que habíamos encontrado en los documentos, libros, en situaciones actuales, concretas y que realmente vemos en nuestro contexto. También nos ayudó a entender que muchos de los retos no solo son conceptos escritos, sino realidades que influyen en la manera en que los estudiantes aprenden, acceden a las tecnologías, se relacionan con sus docentes y también pueden desarrollar sus habilidades. Pues además el video nos aportó una visión más humana y cercana, porque escuchar a un especialista opinar desde su experiencia nos permitió comprender mejor cómo estas dificultades impactan en el proceso formativo. Por eso consideramos que este recurso complementa nuestra investigación. Y ya por último, pues nosotros investigamos más, buscamos más libros en el aula Montresh y fue donde nosotros encontramos en esta biblioteca este libro. Bueno, y este libro se llama Ensayo sobre la educación en el siglo XXI. Nosotros pues incorporamos esta fuente como se ve ahí en la página 32, ya que pues pretende o pues se da una propuesta integral en la educación de cómo se relacionan los aspectos culturales y económicos y también el desarrollo educativo. Pues nosotros consideramos que es muy importante pues ver desde esta visión la formación social del estudiante, que no solo es de los contenidos escolares, sino también el contexto como social, económico y cultural en el que vive. Todos esos entornos son importantes para la educación del niño, para el estudiante. Y pues este libro habla sobre esa visión, desde esa visión pues que es relevante. Bueno, pues en conclusión,
cada una de las fuentes no fue casualidad, sino que cada una de ellas nos ayuda a entender y a fundamentar nuestra investigación. Cada una de las fuentes nos ayuda a construir una visión completa del estudiante del siglo XXI. Juntas, estas referencias nos explican sus competencias, los desafíos, el entorno y los factores que influyen en el aprendizaje, en la forma en la que se desarrolla y en la forma en la que el estudiante va enfrentando diferentes retos y el cómo los puede llegar a enfrentar, cómo ayudan a su desarrollo, a su aprendizaje. Gracias a esta recopilación pudimos fundamentar la investigación con materiales variados, los cuales están fundamentados y, lo más importante, actualizados. Actualizados que, pues sí, gracias a todo esto, pues él dio una base sólida a nuestra investigación. Espero que les haya gustado. Y aquí están las referencias que usamos, están en APA 7 y ahí se pueden ver cuáles usamos.